Arquitecto romántico o destructor de ciudades. Hoy vamos a desmenuzar un tema muy importante con respecto a la arquitectura. Y si tú eres padre de familia o eres un adolescente que está pensando si todavía estudiar arquitectura vale la pena y si es una buena inversión, quédate porque tenemos un invitado especial que es catedrático de una universidad importante en Cuernavaca y a nivel nacional. Así es que comenzamos. Qué gusto tenerlos nuevamente en Desmenuzados Podcast y como les comenté, tenemos un invitado especial. Vamos a hablar de la arquitectura el día de hoy y para eso invitamos a una persona emblemática de la docencia. Tenemos un catedrático de la Universidad La Salle y quiero presentarles a Pedro Huereca, pero antes de ello quiero platicarles un poquito acerca de su trayectoria y del por qué lo invitamos. Pedro Huereca es arquitecto, maestro de la UNAM y docente universitario en La Salle, Cuernavaca, desde 2015. Ha sido ponente nacional e internacional en foros sobre ecosistemas y arquitectura. Combina la práctica profesional y la dirección de obra con la investigación urbana y el activismo ecocultural. Como cofundador del colectivo La Galería Verde Bifurcaciones, se dedica a la conservación del medio ambiente dentro de las ciudades, uniendo el diseño arquitectónico con la defensa ecológica. Así es que vamos a tener un tema importante, así es que arrancamos. Pedro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y gracias por aceptar la invitación, amigo. No, qué bárbaro. Pues muchas gracias por la invitación. Siempre es interesante e importante sentarnos a platicar, compartir algunos temas que pueden ser inquietantes para muchos jóvenes. Definitivamente, así es. Y yo creo que hoy en día el tema del estudio, en qué me puedo dedicar, definitivamente vamos a platicar de tema de la arquitectura, sin embargo, creo que hoy en día, y si hay padres de familia que van a ver este podcast, o hay chicos que de pronto a lo mejor dicen, oye, ¿qué voy a estudiar? Creo que vamos a aterrizar temas. Pero, ¿qué te parece si arrancamos por el inicio? ¿Cómo surge este tema de estudiar arquitectura, Pedro? Es un tema curioso, porque tampoco es tan accidental. Ok. Mi padre es arquitecto. Él se dedica mucho más al paisajismo. Ok, sí. Y desde niño, pues, era esta relación paternal, ¿no? De, pues, tengo que ir a la obra, hay que cuidar a los niños, órale, vénganse. Sí. Y desde muy pequeño estuve muy involucrado en los procesos de obra, en la supervisión. Yo era el típico niño que estaba jugando en la arena de construcción, esquivando ahí a los albañiles. Entonces es un ambiente muy cercano. Entonces siempre de alguna u otra manera tuve claro que es un ambiente que me gusta. Okay. Porque también pues es una gran ventana a muchos tipos de posibilidades, ¿no? Entonces también tal vez el chiste fue de que como mi padre es paisajista, pues tampoco estuve tan encasillado, ¿no? Como en el arquitecto, constructor, haces casas, sino más bien en esta idea de que existe un paisaje, hay un entorno natural, las plantas forman parte fundamental de ese entorno. Entonces siempre tuve ese espíritu un poquito más, ¿cómo llamarlo? Fuera de esa caja, ¿no? De la arquitectura, de la construcción, de la vivienda. Y en este caso, por ejemplo, tomando en cuenta que ya tenías el ejemplo de tu papá, ¿en qué momento dijiste, bueno, yo me voy por este lado? ¿O si estás encaminado al tema ecológico? ¿O cómo fue que lo viste? ¿Y cómo reaccionó tu familia en cuestión de enfocarte en esa corriente? Pues mira, la verdad yo creo que surge ya más en la parte de la formación universitaria. Okay. Sí, porque, claro, está el romance, ¿no? De a esto me quiero dedicar, quiero hacer esto. Y luego está la parte universitaria donde te enteras que no todo es color de rosa, ¿no? Que tenemos una gran responsabilidad. Hacer una casa involucra riesgos, hay una gran responsabilidad. A personas viven ahí. Entonces también es darte cuenta de que no solo haces, ¿no? Sino también hay personas que viven en lo que haces. Claro. En los procesos constructivos también, ¿no? Los trabajadores son tus manos, pero también son tu responsabilidad. Y parte de ello también fue darse cuenta de que dentro de estas grandes responsabilidades está el papel que jugamos en la construcción de la ciudad. En la construcción y destrucción de la ciudad. Y entonces ahí entra el gran papel de la ecología. Sí o sí, construir quiere estar profundamente vinculado con destruir algo que ya existía. Okay. Y ahí empieza este gran rebote, ¿no? De yo quiero, vamos, esta idea de, pues es que el entorno natural se tiene que conservar, pero por otra parte nuestra disciplina se trata de construir edificios. Entonces sí se encuentra
sí estamos en una posición tremendamente antagónica. De repente hasta como que la construcción y el desarrollo inmobiliario es el enemigo número 1 de la conservación. Definitivamente. Oye, y digo, porque eso es un tema que nos va a interesar conocer un poquito más a fondo, pero para ir desmenuzándolo un poquito más. Estudias la arquitectura, cuando te titulas viene una tesis. Ahí hablas de 4 mitos, si no mal recuerdo, son 4 mitos, pero no mitos, de estos mitos de leyendas urbanas, como mencionan, sino mitos que hay dentro de la carrera universitaria o cómo se está interpretando o se interpretaba la arquitectura. Platícanos un poquito de eso, porque hay algunas preguntas que vamos a desmenuzar también, pero platícanos acerca de estos 4 mitos que mencionas en tu tesis. Claro, para dar un poquito de contexto, claro, ¿no? Este trabajo es una tesis magisterial, de maestría, y está desarrollada en el campo de profundización del diseño arquitectónico. Okay. Es una rama mucho más teórica. Y ahí el principal tema, como tú ya lo mencionas, ¿no? Parte de los mitos, es este interés personal, de este interés casi desde la infancia de la mitología, y es traído al campo disciplinar de la arquitectura, enfocada en el diseño arquitectónico. Entonces, lo que se busca ahí hacer es entender cuáles son los procesos de pensamiento dentro de esto que podemos caracterizar como esta mitología arquitectónica que existe tanto en la formación como en el ámbito profesional. Y que rápidamente, ¿no? Nada más para tener un poco de contexto, ¿a qué es a lo que llamamos mito, ¿no? Porque es un concepto polifacético, donde podemos, si yo te digo, oye, pues tú qué entiendes por mito, pues es una historia falsa, o podemos irnos hasta atrás, ¿no? Pues habla de dioses, habla de criaturas que no existen, y hay muchísimos autores que lo han abordado, desde el hecho de que son historias fantásticas que explican un origen primordial, hasta un concepto un poco más contemporáneo, pues de que lo relaciona directamente con una mentira. Algo que damos por cierto, pero que dentro de nosotros sabemos que no es verdad. Y justo en la tesis lo que busca entender es cómo es que entramos a la carrera con nuestros propios mitos de qué es un arquitecto, de qué es lo que hace, y justo lo que busca es entender cómo pasamos de un pensamiento un tanto más fantástico, más fantasioso, más idealizado, hacia una postura más crítica de lo que es la arquitectura. Pero también revalorar, ¿no? De que pues esos mitos son los que están atrayendo a las personas, ¿no? O sea, también hay una idealización alrededor de esas historias. Del arquitecto es tal, construye la ciudad, y te vas dando cuenta de que hay unos que son reales, hay otros que no, hay otros que son sumamente polémicos, aterrizando un poco lo que mencionabas, ¿no? De estos 4 mitos. Uno que me gusta muchísimo es el mito de la creatividad. De que se cree que para ser arquitecto o dedicarte a cuestiones de diseño, tienes que ser creativo. ¿Y no? ¿Qué es la creatividad? ¿Se nace con eso? ¿Se crece con eso? Son preguntas que de repente ponen en tela de juicio, ¿no? Esta creencia tan fundamentada. Sí. De que pues, todo el mundo te dice, ¿no? De niño, oye, ¿sabes dibujar? Pues ¿por qué no estudias arquitectura? Tendrías que tendrías que ser un experto dibujante para ser arquitecto, ¿o no? ¿Eso es un mito también? Sí, es un mito, sí. De repente, ¿cuántos alumnos entran en primeros semestres? ¿De por qué entraste a arquitectura? Es la pregunta obligada, ¿no? Del primer día. No, pues es que a mí me gusta dibujar. Hay un entrelazado interesante entre el dibujo y la arquitectura, efectivamente. Pero no es un requisito. No, porque también es como... A mí me gusta llamarlo mito porque pareciera que es algo con lo que naces. Como una especie de designio divino, de tú eres bueno dibujando, te metes a arquitectura. Tú eres creativo, te metes a arquitectura. Y no necesariamente, o sea, el concepto de creatividad es algo sumamente mistificado, de que naces con él o no. Y sin embargo es una habilidad y es una aptitud que se puede fomentar. Que se puede enseñar, que se puede aprender. ¿Con base a qué podría ser que se pueda aprender una habilidad como la creatividad? Son estructuras de pensamiento. La creatividad tiene que ver con un proceso productivo. Hacer algo, crear, construir. Y tiene mucho que ver con que tengas una estructura de pensamiento proyectivo. Es decir, ¿qué necesito hacer para llegar a algo? Claro.
Entonces, Okay. es algo que por supuesto se puede aprender y por supuesto se puede formar. Entonces, ese es uno de los que más me gustan, porque pareciera una limitante severa y tajante. La creatividad. Sí, porque tú le dices a un chavo, ¿no? Oye, ¿tú eres creativo? Pues no sé. Sí. Entonces, ¿cómo voy a decidir si me meto a un área creativa o no? Si ni siquiera sé si lo soy o no. Y también tendría que ver el tema de la personalidad, por ejemplo. O sea, porque a lo mejor dirá el estudiante, oye, pero es que yo soy algo cohibido, no me siento así como para andar buscando clientes, inversionistas, soy algo introvertido. ¿Eso también se desarrolla, entra en un mito o no tiene inconveniente? Pues mira, tiene que ver, obviamente tiene mucho que ver, ¿no? La parte personal, social, de cómo te manejas en público, obviamente tiene un gran peso, porque como arquitecto, pues las personas te están confiando su patrimonio, ¿no? Claro. O sea, nadie te va a soltar una cantidad fuerte de dinero si no te ve, si no te percibe de alguna manera confiable. No es una condicionante, pero sí es un aspecto a formar. Okay. O sea, si de repente tú te consideras alguien introvertido, alguien poco seguro, va a ser algo que se tenga que trabajar. O sea, no es de que, a lo que voy es, no hay nada que no se pueda cambiar o que no se pueda aprender. Exacto. Entonces, sabiendo que eres introvertido, sí va a ser un aspecto a trabajar de forma fuerte. Vale. Y lo vemos todos los semestres, ¿no? Personas que no exponen, ni aunque su vida se vaya en ello, y al final de la carrera terminan expresándose de una manera muy clara, de una forma muy sólida. Muy bien. Ok. Siguiendo en esta corriente del tema de los mitos, ¿no? Porque me queda claro que el tema más bien es quitar los mitos para que entonces yo ya llegue con una nueva visión hacia la carrera. Y la pregunta sería, ¿qué es aquello, qué es lo más obsoleto que en este momento las universidades siguen enseñando de arquitectura que tú consideras que ya no deberían de hacerlo? Mira, qué buena Estamos hablando pregunta. 2026, donde ya estamos inmersos en una gran tecnología, en un universo tecnológico. Es una muy buena pregunta, porque cuando hablamos de obsoleto, estamos hablando de una disciplina antiquísima. Okay. La arquitectura lleva desarrollándose, bueno, de una manera más sólida desde el Renacimiento, como escuela y como academia. ¿Y qué ha cambiado? Pues seguimos dibujando planos, seguimos construyendo edificios, o sea, tenemos raíces muy profundas en nuestro espíritu, por llamarlo de una manera, claro. De a qué nos dedicamos, ¿no? De cuál es el objetivo. Los procesos constructivos de edificios, desde desde gestión, planeación, construcción, desarrollo, apropiación. Sí. Ha cambiado mucho el contexto donde se desarrolla esa disciplina. Y ahí entra un papel muy importante que es entender a la universidad como también este gran abanico donde se enseñan o se proponen diferentes campos, diferentes ramas de este campo. Y ahí es en donde entra en gran juego la especialización. Okay. Porque un alumno de 18 años pues, entra en la carrera y se va a enfrentar a un mundo de temas, ¿no? Desde la historia, teoría, técnica, dibujo, representación, estructuras, construcción, administración, venta. O sea, hay muchísimos campos donde te puedes desempeñar. Y la universidad es esta gran oportunidad donde tú te puedes empezar a dar esta probada, ¿no? De diferentes puntos. Ok. Entonces, ¿qué es obsoleto? Híjole, qué buena pregunta. Porque todo forma parte de la estructura de pensamiento de esta arquitectura, ¿no? Porque aunque te dediques a construcción, pues tienes que saber de historia, tienes que saber de teoría, tienes que saber de administración, tienes que saber de representación. Entonces, quizás como tal, lo que enseña no ha sido o no se ha convertido en algo obsoleto. Pero entonces, ¿qué sería aquello que es lo más tóxico o peligroso que están enseñando actualmente la docencia de arquitectura? Que a lo mejor les puede perjudicar en el futuro como arquitectos. Yo creo, ya es muy a título personal, que se está de repente apostando muchísimo más en los planes de estudio a la parte técnica de representación y menos a la parte crítica. O sea, como que es algo muy discutido, ¿no? Pero creo que de repente en los nuevos planes de estudio se enfoca más en representación, que es entendible, ¿no? Porque también, ¿cuántos jóvenes de arquitectura no egresan al año? ¿Qué mercado los va a coger? Entonces, cada vez se preparan más hacia integrarse a ese mercado y pues de repente se queda desprovista la parte crítica, teórica
de la formación. Entonces ahí me das a entender que sí es importante que tengamos esa parte técnica de aprendizaje, pero entonces desarrollar una identidad individual como arquitecto. De ahí viene una pregunta más. Por ahí se cree que para ser un arquitecto exitoso debo contar con un ego gigante. Y si yo no cuento con ello, Es la gran mitología del arquitecto, ¿no? del que ya habíamos arrancando, sí, ¿no? te digo que por eso me gustó mucho el concepto de mito, ¿no? Porque Sí, te sí, ayuda sí. a darle un contexto de interpretación a estos prejuicios. Sí, sí, sí. Si te dijera, ¿no? O sea, si estuviéramos platicando, ¿no? Oye, ¿qué es un arquitecto? Ajá. Empezaríamos con esos prejuicios, ¿no? Sí. A formar la mitología de esta criatura, que nace de la fuente de la creatividad, que es una firma, que el arquitecto hace los edificios, Sí, sí, sí. que yo como arquitecto tengo mi obra. Ujú. Entonces, efectivamente, uno de los grandes pilares donde se sostiene esta figura es la noción del ego. Ok. ¿Por qué? Porque también se ha formado una idea de la firma del arquitecto, que es una parte importante, ¿no? Porque tenemos estas grandes obras que llevan el nombre del autor. En algún momento se mencionaba, ¿no? El mito de la autoría, de que el edificio es del arquitecto. Pues obviamente el edificio es del cliente. Claro. El edificio es de quien lo pagó. El arquitecto forma parte del diseño, está involucrado en la construcción. Pero si yo te dijera, si yo te preguntara, ¿no? De cualquier edificio famoso, ¿de quién es? ¿Quién es el dueño? Recordamos quién lo hizo, quién lo proyectó, quién lo diseñó. Exacto. Pero ahí hay una gran mistificación de quién es el edificio. Y retomando la pregunta, el ego juega un papel interesante porque sí hay una parte individual, ¿no? Sí hay una parte personal en el proceso de diseño, porque tú eres el que está tomando las decisiones. Sí. O sea, obviamente hay una serie de contextos, hay una serie de limitantes legales, ambientales. El propio terreno es una limitante. Tiene dimensiones, tiene topografía, tiene vegetación que no puedes mover. Y hay forma, y yo lo que diría es, ahí está la personalidad del arquitecto. Sí, sí, sí. En cómo interpreta las condiciones de la demanda. Ahí es donde se vierte la personalidad, el carácter, el famosísimo ego. Claro. ¿Cómo es que tú interpretas un problema de diseño? Claro, claro. Y me imagino que justamente tú lo vas detectando, digo, como docente, ves a generaciones pasar generaciones y vas viendo su desarrollo, como lo decías, ¿no? Al principio probablemente ni se atreven a ponerse enfrente del salón y terminando la carrera ya dan ponencias. En ese caso, me imagino que tú también puedes detectar, y ahorita a la audiencia que nos está viendo y escuchando, de pronto decirles, oye, hay más ramas de la arquitectura y de acuerdo a tu personalidad puedes ir escogiendo la que más haga sentido o que encaje con tu personalidad o con el enfoque que tienes. ¿Cómo podemos identificar todas esas ramas? ¿Cuáles son las que existen? ¿Y cómo podría ellos como futuros estudiantes de arquitectura detectar la que más les pueda favorecer? Existen, sí, una gran diversidad y un gran abanico, y sobre todo muchas que están empezando a formarse. Okay. O sea, no solo son las que existen, sino las que van a existir. La pandemia fue un gran parteaguas, ¿no? Para demostrar también muchos efectos de la virtualidad, demandas de la casa. Y van a seguir pasando sucesos sociales históricos que van a seguir cambiando las demandas que existan. ¿Cómo un estudiante puede acercarse a entender, ¿no? De algo tan específico? Sí, sí, sí. Es complicado porque te acercas a ellos con una inquietud. O sea, también se necesita que este joven, pues también se conozca a sí mismo. Okay. Porque, o sea, si yo te digo, ¿sabes qué? A mí me encanta el teatro. No soy actor, no quiero dedicarme, pero me encanta la construcción de escenografía, me encanta el diseño de iluminación. Poder llegar a algo tan específico demanda que te conozcas de una manera igual de específica. Claro. Y entonces entender, ¿no? Irte para atrás. Bueno, si yo quiero diseñar escenografía, ¿qué tengo que diseñar? ¿Qué tengo que estudiar? Pues muy probablemente algo vinculado a diseño, algo muy probable vinculado a procesos constructivos. Entonces ya puedes irte orientando, ¿no? Pensemos que los campos de conocimiento pues son cosas muy específicas, pero englobadas en cosas generales. Entonces tú puedes detectar, ¿sabes qué? Yo quiero dedicarme a procesos constructivos, pues a lo mejor hacia estos ámbitos un tanto más diversos. Pues claro. Sí, probablemente arquitectura sea una gran decisión. Dijiste algo bien acertado.
digo, si quieres detectar alguna rama específica para la arquitectura, lo más importante es conocerte a ti mismo. Definitivamente. ¿Estás de acuerdo conmigo que a los 17, 18 años no sabemos ni Ni para poner, dónde. ni hacer una sopa, vaya? Entonces, ¿tú crees que sea responsabilidad del mismo joven o también los papás? Y sí, y digo, ya sabemos a dónde vamos. Como padres, ¿cómo podemos ayudarle a nuestros hijos a que puedan conocer qué es lo que quieren, quiénes son y cómo encontrar ese camino de qué estudiar? Ese es el punto, porque efectivamente hablamos del autoconocimiento de un joven, ¿no? Sí. Pero es una etapa brutal, porque por más de que tú te digas, yo ya me autoconozco, pues mañana ya eres diferente, ¿no? Y más Pues en esa etapa. sí, o sea, que cambias diario. Sí. Entonces, exigirle ese nivel de autoconciencia, Mm. pues es mucho, ¿no? Efectivamente hay una corresponsabilidad con los padres, Sí. de efectivamente, bueno, o sea, o sea, son recomendaciones. Claro, O sea, claro. ya, Sí, sí, ya sí. decirle a alguien cómo educar a su hijo, pues, Es otro boleto. independiente, claro. Yo lo que recomendaría mucho es acercarse al mundo laboral, Muy bien. desde etapas tempranas. Yo ya te decía, ¿no? A mí me llevaban a la obra de niño, entonces como que te familiarices. Abrir el mundo pues aquí venimos también a trabajar. Está muy bien la parranda y la etapa infantil y la etapa juvenil, pero también el grosso de tu vida te la vas a dedicar haciendo algo, trabajando en algo. Entonces, abrir el campo de la exploración. Muy O sea, bien. tampoco es de que, oye, tú vienes de una familia de médicos, vas a ser médico y ya es la dinastía, ¿no? Dejarlos explorar, dejarlos entender el mundo. Uno de los grandes éxitos de repente es qué te gusta hacer. Poco sabe, o sea, poco se discute, poco de repente damos esa libertad, ¿no? Porque pues, ¿cuántas personas, ¿no? Pues no sé qué quiero hacer y el peso de la decisión es enorme, el resto de mi vida. Vamos a ayudarles tantito. Yo te voy a dar pistas, tú como docente me vas a ayudar a encontrar qué rama de la arquitectura podría yo enfocarme siendo un adolescente de 17 años sabiendo de entrada qué gustos tengo, porque yo también luego le digo a los chavos, dedícate a aquello que harías sin que te paguen, ¿no? Me gusta el deporte, o sea, me gusta hacer calistenia, voy al gimnasio, me encanta y no salgo de hacer deporte. ¿Qué corriente podría yo enfocarme con la arquitectura? Dentro de la arquitectura, pues hay todo el diseño de interiores, que se encarga del diseño de gimnasios, de zonas, de estos espacios de bienestar. Hay una gran demanda ahorita de construcción de espacios deportivos. Hay grandes industrias que demandan de arquitectos. Todas estas grandes cadenas, Sport City, por supuesto, son espacios que son construidos. Y todas esas construcciones pues están relacionadas. Pues son espacios de trabajo para arquitectos, ingenieros. Muy bien. Yo me he dado cuenta que lo que me gusta mucho es estar en mis videojuegos. Mis padres no me comprenden, pero me encanta estar ahí haciendo streamer y jugando con mis amigos. ¿Algo se puede relacionar con la arquitectura? Fíjate que no lo sé decir, o sea, me parece un ámbito muy curioso. Es que es común. Sí, porque también basta con meterte unos segundos a un videojuego y ver la complejidad que tienen en este momento de ambientación, de música, de diseño de personajes. Pues al final esos entornos se diseñan. Claro. Hace poco estaba leyendo una nota, un artículo acerca del diseño arquitectónico de los fondos de videojuegos y que empieza a ser una nueva rama, ¿no? Entonces, y suena padrísimo porque es un diseño arquitectónico que se modela, pero que no existe. O sea, está un tanto libre de las normas, de esta tradicionalidad de la física que nos condena, ¿no? O sea, imagínate lo que decías en un inicio, ¿no? O sea, hay ramas que incluso van a salir y que todavía no están vigentes, o sea, no están así como de, ya voy a dedicarme a eso. Sí tiene todo el sentido. Te va otro, por ejemplo, platicábamos en algún otro momento, hablando del medio inmobiliario, en una reunión que teníamos, platicábamos algunos asesores y decían, no, pues a quiénes estamos vendiendo ahora las propiedades, ¿no? Y yo mencionaba, oigan, pero es que ahora nuestros clientes con poder adquisitivo ya vienen siendo clientes muy jóvenes. Los influencers, ¿qué tipo de propiedades son los que ellos están adquiriendo, arquitecto? Más o menos, ¿ya tiene usted una idea de qué es lo que están buscando en el mercado inmobiliario? ¿O es una rama que de pronto también
el arquitecto podría poner atención para este tipo de clientes nuevos, jóvenes, con poder adquisitivo alto? Es un nuevo sistema de demanda. De la misma manera que hace años tuvimos este gran cambio de paradigma respecto a la familia, de que antes pues hacíamos los programas arquitectónicos de una casa habitación de pues papá, mamá, dos o tres niños, ¿no? Y pues eso incluye recámaras, áreas comunes, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ahora ya las familias no son tan extensas, en caso de que haya hijos. Ya hay muchas parejas que deciden no tenerlos. Entonces, ¿cómo se transforma la estructura de una vivienda? Ya también hay elementos del programa que desaparecen, necesidades, nuevos espacios, Claro. de repente mucho más centrados en las áreas de estudio, de trabajo o de tiempo de ocio. Y ahora efectivamente también vemos una nueva tendencia a pues estas nuevas formas de trabajo, ¿no? Que te permiten moverte en el mundo. Claro. Que ya no Claro. necesitas una casa. O sea, sino más bien estoy un año en tal lugar, estoy un año en otro, estoy en otro. Entonces, está cambiando rápidamente la demanda de habitación, conforme también cambian las nuevas formas de vida. O sea, no hay que olvidar que la vivienda es el espacio donde habitas, pero si tus hábitos van cambiando, pues también de alguna manera este espacio pues se adapta o tiene que cumplir nuevas necesidades. Claro. ¿Qué es lo más atrevido o fuera de lo común de sus estudiantes que les han traído ideas? Que me imagino que también, oiga, profe, traigo esta idea, ¿cómo la puedo desarrollar? Hoy en día, ¿qué se encuentra así como lo más extraño en los estudiantes o qué ideas traen ahora? Pues yo creo que también gran parte ha sido la mezcla de usos de vivienda y otras tipologías para permitir pues que haya mejor comercio, incentivar el comercio, la vivienda, generar usos mixtos de habitación de uso. Entonces, pues te encuentras muchas locuras, ¿no? También porque las propiciamos, o sea, de Claro. que explora qué pasaría Sí. si mezclas vivienda y, o sea, un uso muy privado y un uso muy público, qué pasa, qué contrastes hay, qué choques. Entonces, pues, ahora sí que cualquier locura, ¿no? Definitivamente. O sea, se alienta a explorar la locura para entender que es viable. Ajá, ajá. Oye, y por ejemplo, está pasando un fenómeno muy importante. Por ejemplo, hoy la tendencia en el estudio es, estudio, me profesionalizo, pero me voy a otro país a desarrollarme y me alejo de mi lugar de donde nací y todo, ¿no? Y no está mal, se profesionalizan en otros lugares. Pero ¿qué hay con ello de, pues, hacerlo en la ciudad propia? O sea, este famoso lema que dice, ¿se puede ser profeta en su propia tierra? Es un punto importante, porque efectivamente hay una especie de aspiración de salir, ¿no? Sí. Pero no solo en el campo de la arquitectura, sino en cualquiera, sí, o sea, claro, somos países naturalmente migrantes, ¿no? O sea, tenemos esta inquietud, esta necesidad también, ¿no? De buscar oportunidades. Sí, sucede mucho también porque somos de repente, no quisiera decir que estamos un paso atrás, pero pues, la verdad es que sí. Tendemos mucho más a reaccionar que a proponer. Vemos que hay una demanda en el mercado y ya tampoco nos adelantamos tanto a esas demandas. Y países con otros esquemas, mucho más. En sus planes de estudio, en sus apoyo a la investigación con recursos federales, o sea, con recursos universitarios y federales. Entonces, pues sí hay lugares que te permiten explorar de una manera mucho más profunda con apoyos económicos. Obviamente aquí tenemos también un gran sistema, ¿no? De becas y demás. Claro, claro. Pero sí se puede entender por qué a un joven le resulta atractivo irse a Europa a estudiar y profesionalizarse y dedicarse a campos muy específicos con sueldos muy buenos, ¿no? Que les va a permitir asegurar un futuro. Ok. Sin embargo, sí es importante, ¿no? Que se quede, generar espacios donde el talento pueda quedarse y pues también cambiar un poco la realidad. Ok, generar espacios, ¿a qué te refieres específicamente? Oportunidades, generar nuevos campos de investigación, meter un impulso mayor a los programas de apoyos financieros. Ok, me parece muy bien. Entonces, la propuesta para que esta gente, digo, ¿por qué no está mal? Al final de cuentas, como bien mencionas, o sea, que la tendencia es salir, ¿no? Pero como dices tú, crear el conocimiento aquí, y me imagino que al viajar al extranjero lo refuerzan, lo triplican y regresarlo acá, ¿no? Sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Es la apuesta de las becas.
O sea, las becas para estudiar maestrías, doctorados es justamente, ¿no? Que tú sales, aprendes, te especializas y regresas y lo aplicas. Sin embargo, aquí hay poco campo de aplicación a aspectos tan específicos de repente. Por otra parte, Pedro, si hay un adolescente, un joven que en este momento está decidiendo entre si estudiar arquitectura o alguna otra carrera creativa o científica, ¿cuál crees que sea el superpoder que tiene la arquitectura para decir, vente a estudiar esto? Retomando un poco el tema de la estructura de pensamiento proyectivo, creo que ese es el gran valor de la carrera. Que terminas o te vas formando alrededor de entender cómo funcionan los procesos productivos, los sistemas de planeación. Para yo llegar a la construcción de esto necesito tal, tal y tal. ¿Cuáles son mis condicionantes que tienen que medir tanto por tanto por tanto? ¿Y cuáles son los siguientes problemas, no? Que tiene que ser de tal color, tiene que permanecer, tiene que tal. Entonces te da muchísimas herramientas para poder generar planes de trabajo, te da una gran estructura de pensamiento alrededor de cómo son las estrategias para llegar a un resultado. Entonces te da mucha agilidad, tanto en sentido de planeación, como también de resolver problemáticas. Es obligado hablar del tema de la inteligencia artificial hoy en día. ¿Cómo está beneficiando o perjudicando a la arquitectura y específicamente al arquitecto la inteligencia artificial? ¿Lo perjudica o se está apalancando de ello? ¿Cómo lo ves ahorita? De repente con la inteligencia artificial, ¿no? Que es el gran tema ahorita en boga. Sí, definitivo. Sí, todo el mundo, ¿no? Y dio un gran vuelco en las instituciones educativas porque pues, le va a hacer todo a los alumnos, qué van a aprender ellos si todo lo están haciendo con inteligencia artificial. Y mira, lo bueno es que ya tenemos un gran tramo recorrido, ¿no? Desde que salió, desde que se empezó a aplicar en trabajos, entregas, tarará, y ahorita ya tenemos un margen, una visión donde efectivamente vemos que es una herramienta con unas capacidades inmensas, ¿no? O sea, es un salto tal vez no equiparable, pero similar a cuando surgió el Internet, de que todo era análogo, ¿no? Te buscas un tema, pues a la biblioteca, a la enciclopedia, al libro. Llega el Internet y rápidamente tú puedes buscar y encontrar N cantidad. Sucede un poquito similar, porque al final del día es un gran buscador. Te va a dar una respuesta a lo que tú le preguntas. Y creo que tendría que ser manejado así, o sea, es una herramienta más. También llega como el gran conflicto, ¿no? En la escuela de arquitectura, el dibujo por computadora o el dibujo a mano. Y estuvo peleado durante muchísimo tiempo, ¿no? Ambos tienen sus ventajas, ambos tienen sus fallas. Se sigue enseñando el dibujo a mano, se sigue enseñando el dibujo en computadora. Y mi percepción es de que no se está peleado con la inteligencia artificial, ya está en todas partes. El WhatsApp ya lo trae, o sea, ya está en nuestro sistema. Sería necio, ¿no? Decir, no, pues es una herramienta más. Ahí el tema es, pues, el espíritu crítico con el que lo usas. Ahí puede ser el gran buscapié, ¿no? O sea, pues, si tú le metes algo, si tú le preguntas, si te vas con la primera respuesta, pues probablemente te estés quedando en una equivocación y pues ahí puede escalar, ¿no? La recomendación entonces sería saber utilizar la herramienta. Buscar sistemas críticos para usar la herramienta. Claro. Desde la formulación de la pregunta, ratificar las fuentes, buscar en otros buscadores y pues también ya incluir los sistemas de citación de inteligencia artificial, ¿no? Poder distinguir qué hiciste tú y qué hizo la inteligencia. Perfecto. No, pues eso es importante. Porque también hay mucho joven ahora que ya todo lo hace con inteligencia artificial. Y dirá, a lo mejor puedo hacerlo, ¿no? Hoy en día se hacen renders con inteligencia artificial. Se hace de todo. Y ya lo puede hacer hasta el propio usuario. ¿Qué hay con ello? O sea, sí el arquitecto dice, uy, ya dejaron de utilizarme, ya no puedo yo participar ahí. O hay forma en la que diga el arquitecto, no, espérate, o sea, sí te lo puede arrojar el render, pero todavía hay un estudio adicional, un análisis, ahí cómo se involucra el arquitecto, cómo puede rescatar todavía su trabajo. Es una gran discusión, ¿no? Cuando surgió todo el mundo, ya se acabó el papel del arquitecto, porque en un clic te genera pues, todos los planos que necesitas, ¿no? Claro. Y hay dos grandes puntos. De la misma manera que
que confiamos en la inteligencia. No es lo mismo confiar en la inteligencia artificial que confiar en una persona. Claro. Porque la inteligencia artificial no tiene responsabilidad. Exacto. O sea, yo te pregunto, ¿invertirías 3 millones de pesos en construir una casa que te aventó en un clic? Definitivamente. Es una gran inversión y pues se equivocó. No tiene responsabilidad, ¿no? Claro. Y también está el otro lado, que es el papel humano de los procesos constructivos, ¿no? Tú le puedes meter en el prompt, quiero que me diseñes una casa de estilo colonial, cálida, para tal y tal y tal, y te va a producir una serie de elementos. Pero en también el proceso constructivo está sujeto a una serie de cambios, modificaciones, que ocurren de una forma muy espontáneas. Entonces, y la otra, el valor que tiene lo producido de forma personal. Ok. El sentarse con una persona y escuchar sus necesidades, interpretarlas, transformarlas en ambientes, proponer cuál sería esa interpretación, es un proceso que todavía le falta mucho a la inteligencia. Y fíjate que no hace mucho escuchaba una charla en donde hablaban de la inteligencia versus lo construido, como dices tú, de manera personal, y decían, ya hay tanta creación por medio de la inteligencia artificial que ahora lo que va a tener valor real es lo que se construye desde la inspiración, la música, esto desde el área arquitectónico, lo cultural, todo aquello que se crea por el propio humano va a tener aún más valor porque ya no sobresaturó la inteligencia artificial. Lo acabas de mencionar también tú. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque es imposible, bueno, es muy complicado darle valor a algo que se produjo en una serie de clics en 5 minutos, que darle valor a algo que se produjo en 5 semanas. Exacto. Sí, obviamente requiere procesos más complejos, pero también las estructuras de valor con las que apreciamos algo es muy diferente. Claro. Por ejemplo, sucede lo mismo con las impresoras 3D, ¿no? O sea, tú ya puedes imprimir una estatua de lo que tú quieras, pero también tiene un valor el hecho de que haya sido a mano, de que haya sido tal artesano, de que haya sido de tal región, de tal material. Muy bien, exacto, definitivamente. Pedro, platiquemos ahora, Diego, porque creo que todo lo que ya mencionamos me interesaba bastante que los jóvenes y los padres de estos jóvenes conocieran todo este contexto educativo, las aulas, y por qué sí y por qué no. Pero traes un proyecto muy interesante desde el tema ecológico. Hablemos de este tema, de tu activismo ecocultural. La Galería Verde Bifurcaciones. Cuéntanos qué es y por qué surge. Sí, es un proyecto que ya lleva varios años, o sea, y es en colaboración con la doctora María Rita Di Castro. Ok. Y surge a partir de su tesis doctoral, en donde lo que hace ella es doctora en el ámbito del urbanismo, en el campo del urbanismo, y lo que hace es una radiografía de la Barranca Manalco. Muy hermosa, por cierto. Sí, o sea, dentro de Cuernavaca existe esta gran vena hídrica y de entorno natural, que pues es la que básicamente conduce muchísima del agua de lluvia, alberga muchísimas de las especies, entonces es uno de los grandes pulmones de la ciudad. Sin embargo, tenemos un gran reto que por las condiciones topográficas de vegetación, de invasión, está muy poco estudiada porque es poco accesible. O sea, de repente la barranca puede estar a 30 metros de profundidad en una pared vertical. Entonces, ¿quién va a entrar ahí para ver cómo está? Exacto. Se necesita de equipos muy especializados, de repente proyectos, o sea, muy ambiciosos, ¿no? Y sobre todo el gran valor que tiene la investigación de la doctora María es que se enfoca en la percepción de la barranca de las personas que viven cerca de ella. Okay. Entonces ahí hay un gran panorama, ¿no? Desde las unidades habitacionales, residenciales, que usan la barranca como capital. Tenemos casas con vista a la barranca y ese tarará, hasta los asentamientos irregulares que por necesidad, por vacíos legales, pues se han ido asentando e invadiendo la barranca, ¿no? Entonces, ese acercamiento al territorio, aquí local, pues fue un gran punto de encuentro entre la condición de las áreas naturales protegidas y cómo están. Y que es un territorio súper complicado de gestionar, porque entre que es grande, entre que es difícil de acceder y entre que ya muchas zonas son, pues son barrios irregulares, monitorearlos, controlarlos, protegerlos es muy complicado. Regularmente, ¿quiénes son los que están regulando desde el sentido del Estado? ¿Quién es el responsable de regular esa parte que mencionas? Ustedes porque son activistas,
pero desde el Estado. Pues hay muchas dependencias, ¿no? Bosques y barrancas, Ok. con agua, la propia Semarnat. Sin embargo, pues de repente, son ya situaciones muy complejas, ¿no? Donde ya hay viviendas asentadas. Ujú. La zona federal, pues está normada desde la federación, Ujú, ujú. dependiendo de los cauces, dependiendo del cauce de agua, pero podemos ver casos donde ya prácticamente la barranca fue tapada por asentamientos, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, existen dependencias gubernamentales, pero están en muchos casos sobrepasadas por el nivel de la problemática. Ok, ok. Y es aquí en donde ya surgen más grupos activistas de apoyo, por así decirlo. ¿Quiénes son los que llegan a ser parte de este grupo de activistas ecológicos? ¿Quiénes son arquitectos? ¿Qué perfiles traen esas personas? Pues mira, ahorita sí hay de todo, ¿eh? O sea, Ujú. desde el vecino preocupado Ujú, hasta el biólogo experto en tal punto específico. ujú. Eh, y sí, realmente, y hay muchísimos frentes, ¿no? Hay otras organizaciones, otros grupos, y pues el chiste es empezar a hacer mancuernas, sinergias, y sobre todo entender cómo funciona el territorio, cuáles son sus actores, Claro, porque pues se dice fácil, ¿no? Vivir al lado de una barranca, pero son realidades muy diferentes. definitivamente. Eh, Hay poblaciones de niveles socioeconómicos abismales, ¿no? Desde que él vive en Ujú, la mansión con la vista a la barranca hasta la ujú. casa de materiales precarios, ¿no? Claro, claro. Lo platicabas al inicio de esta charla, comentabas esto, ¿no? De lo que puede ser se contrapone la arquitectura, la creación de concreto, edificios de concreto, casas, y la parte ecológica, ¿no? Y tú eres parte de ello. Nosotros, como audiencia en general, ¿cómo podríamos aportar sin estar de un lado ni del otro? Porque definitivamente se necesita. ¿Estás de acuerdo que ambas partes son necesarias? ¿Cómo podemos aportar y ayudar a este movimiento? Porque definitivamente no se va a dejar de construir, ¿no? O sea, van a seguir habiendo Claro. casas y se va a seguir pulverizando el suelo urbano. O sea, los grandes terrenos que eran la casa y el jardín Uh -huh. se subdividen y es casa, casa. O sea, se busca generar un Claro. provecho del territorio, que sucede pues, de forma natural, ¿no? Uh -huh. Aquí el gran tema es cómo mitigar el daño, porque definitivamente estamos del lado de los que dañan el ecosistema, ¿no? Porque de repente hasta poner un jardín, tú dices, bueno, es que está ahí mi pasto y es natural y es verde y ayuda al ecosistema, pero pues de repente los ecosistemas son relaciones de muchísimos individuos que dependen de sí. Hay especies inducidas que dañan a las locales. El hecho de fertilizar o echar insecticida también es otro tema y súper importante. Claro. Aquí lo que hacemos es pues, buscar generar una conciencia crítica en torno al medio en el que se está construyendo. Es decir, ¿cuáles son los actores que intervienen en tu proyecto? Desde la topografía, desde la vegetación, desde la orientación, desde todos los actores naturales, ¿no? Para generar un impacto lo más sutil posible, dándole prioridad a las especies nativas, dándole prioridad a la absorción de agua en el suelo. Okay. Y mucho de eso va de la mano con la ley, o sea, también no nos lo estamos inventando, ¿no? El COS, el CUS y el CAS, pues nos indican cuánto se puede construir, cuánto no. Entonces, uno de los grandes papeles que tenemos como constructores es de inicio respetar la ley. De no puedes construir en áreas federales, no puedes construir más de tanta superficie de concreto. Okay. Entonces, por ahí es un gran primer paso. Y después viene, pues, el hecho de favorecer los ecosistemas. No meter plantas que vulneren a las que ya existen. Tener espacios donde puedan existir especies locales de insectos y animales. Ok, ok. Eso es como una regla o una ley que tiene como el arquitecto que debería de seguir en teoría. Sí, no sí, o sea, sería como el ideal, es el objetivo. Y no se siguen. Pues no todos, ¿no? No O sea, todos. no te puedo decir que ninguno, nadie ni todos, pero también la demanda del mercado es muy compleja, porque pues cualquiera persona, muchas personas quieren sacarle el máximo rendimiento a sus terrenos. Y entonces ahí entra un conflicto, ¿no? Pues ya la ley me dice que el 50% del terreno es área de absorción y no se puede construir. Y ya ahí entra el conflicto, ¿no? Pero entonces el 50% no me va a redituar en metros cuadrados construidos para renta, tarará.
Entonces sí, no solo forma parte de la responsabilidad de los arquitectos, sino también de las personas que están invirtiendo, de las personas que están construyendo, de irse familiarizando de cuáles son el marco normativo, pero también cuál es el costo ecosistémico de construir lo que quieren, ¿no? Claro. Ok, ok. Entonces, podríamos decir, digo, de una manera fuerte, por así decirlo, que todos estos desarrollos que de pronto dicen, somos un desarrollo verde y pongo en mi terraza ahí una plantita y ya somos ecologistas, o sea, no es cierto o es un proyecto desde un sentido hipócrita, o qué tan verde es realmente estos desarrollos. Claro, fíjate que me acordaste mucho a un profesor de la maestría que nos hacía leer casi sí o sí un texto que se llama Contra una arquitectura adjetivada. Y ¿Una arquitectura, perdón? ¿Qué? Adjetivada. Ok, ok. Orión Bonigas, me parece. Y lo que dice es, ¿cuánta preocupación, tiempo y esfuerzo le dedicamos a ponerle adjetivos a la arquitectura? Arquitectura verde, arquitectura tal, arquitectura sustentable, arquitectura... Y en contraste, ¿cuánto se le dedica a que en verdad sea responsable en el medio ambiente? Pues mira, también hay que reconocer que ha sido una estrategia de mercantilización, o sea, darle ese adjetivo de torres sustentables, torres verdes, y ves la misma mole de concreto con su estacionamiento de concreto y que dejaron 3 tristes árboles, ¿no? Tú te preguntas qué tendrán de sustentable. Y pues más que nada yo pienso que es una estrategia de mercado. Exacto. Que realmente algo crítico de origen, ¿no? De buscar cuáles son las estrategias para mitigar un impacto ecológico. Claro, porque digo, hoy todo es marketing. O sea, el marketing vende, pero realmente lo que es sustentable, ¿vende? Pues yo me imagino que sí, o sea, hay mercados y hay nichos, pero también hay una gran, o sea, ya yéndonos un poco al lado del optimismo, hay también ya muchos nuevos enfoques acerca de construcciones de bajo impacto, de estrategias de permacultura, de buscar relaciones más simbióticas con el terreno. Se me viene a la mente algo, me acuerdo que en algún momento, digo, no desde el área de la arquitectura, pero decían hay que ser ecologista, vamos a consumir ahora que en lugar del desechable, ¿cómo se llama? El blanco, Sí, el PET, el Unicel. Ahora el plato ecológico es biodegradable, pero resulta que es más caro y la gente, no, pues es que es más caro. Lo mismo pasa con estos materiales para construcción. Estos proyectos 100% ecológicos son más caros, son más costosos, su construcción, su elaboración, su desarrollo, o sí vienen siendo más accesibles económicamente para los desarrolladores. Que mira, regresando a eso de los trastes, ¿no? De desechables. Me acuerdo mucho, la doctora María hizo el experimento, ¿no? Le dieron una cuchara que decía biodegradable. Okay. La echó a la composta y dijo, a ver en cuánto se degrada. Claro. Nunca se degradó. O sea, pasaron los años y ahí estaba, ¿no? Perfectamente. Okay. Entonces pareciera más que fue un tema ahí de cumplir con el requisito legal de ya no se puede desechables, órale, sustentables. Y regresando al tema, ¿no? De qué tan más costoso es. Sí puede haber ciertos elementos más costosos, definitivamente, pero también hay un ahorro a la larga, porque estamos hablando de que mucho se trata de ahorro de recursos, que pues lo vemos, ¿no? En la ciudad cada vez las temporadas de estiaje son mayor, el abasto de agua es menor. Vemos esta ciudad, ¿no? Empieza a llover, se va la luz. Entonces, y las cuentas de electricidad cada vez suben cada vez más, ¿no? Okay. Entonces, sí es una inversión un poco más fuerte, pero sí se reditúa en ese punto. En el tema de gestión de los recursos, en el tema de inundaciones, o sea, sí es más costoso, pero también es una inversión a largo plazo. Ok. Entonces, estas opciones no son para todo el mundo. Pues ojalá lo fueran. Ojalá lo fueran. Ojalá lo fueran. Y la tecnología cada vez es más accesible. Okay. Los paneles solares, los sistemas de tratamiento, la captación de agua pluvial. Cada vez hay muchos más apoyos y la tecnología cada vez es más accesible. De hecho, conozco personas que se dedican a esto, a que tu hogar sea sustentable. Me han platicado, ¿no? Que los paneles solares, que el agua y todo, o sea, tienen prácticamente tu casa sin contratar a ningún agente externo,
puede ser sustentable y se está dando más ahora, ¿no? Me platicaban ellos que hace 4 años los costos ascendían bastante, que ahora ya están más accesibles. Entonces, es lo que comentas, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, hay una gran demanda. También porque se ha vuelto más, o sea, se ha popularizado el tema de, pues, tener elementos de bajo impacto y menor dependencia a, pues, a lo público, a los sistemas públicos, ¿no? Ya tú tienes tu reserva de agua, ya si Zapac se peleó con CFE y no cayó agua en tu casa, pues tú tienes tu cisterna de agua pluvial. Claro. Oye, y como docente y como activista ecológico, ¿sí fusionas esta parte? O sea, ¿sí llegas con el discurso con tus estudiantes? ¿Cómo es que de pronto los puedes traer? O hay estudiantes que te dicen, no, yo eso no. ¿Cómo ves ese tema en el aula? Sí, pues siempre se procura fomentar este pensamiento crítico en torno a los ecosistemas. Esta misma discusión, ¿no? O sea, todo lo que tú hagas va a quitar algo que ya estaba. O sea, de repente tú dices, bueno, era monte, pues era monte, ¿no? El monte tiene un valor. O sea, no es un terreno, no es que no haya nada, ¿no? Siempre se construye sobre algo. Y efectivamente, o sea, estas discusiones se ponen sobre la mesa en las clases y sobre todo en las de proyectos, donde se busca generar proyectos que sean no solo amigables, sino más bien que no compitan con el sitio, que ayuden a los ecosistemas también a formar parte de esos criterios para proyectar. Exacto. Oye, Pedro, y en este caso, bueno, tú caminas por Cuernavaca, puedes llegar a visitar algunas otras ciudades. ¿Cómo puedes detectar o aprender a enseñar a la gente a leer cuando una ciudad está sana o está enferma? ¿Cómo lo detectas? ¿En qué puntos tú dices, híjoles, no, aquí hay que meterle mano o está perfecta? Hay muchos elementos, ¿no? O sea, obviamente por la formación uno se fija en muchas cosas, ¿no? Desde la imagen urbana, el estilo, podemos ver, ¿no? Reconocemos fácilmente las calles que tienen una imagen, entre las casas, ¿no? O sea, que podemos decir, bueno, este barrio es más, colonial, este barrio es más, moderno. Y se nota mucho cuando no hay un orden general. Ok. Y sobre todo, pues podemos ver el deterioro en el mantenimiento. No solo de las viviendas, sino también de las calles. O sea, qué gran conflicto ha sido últimamente el tema de la basura en el centro histórico, ¿no? Se nota el deterioro, hubo una nota muy, muy interesante hace un par de periodos vacacionales pasados, donde se les hizo la pregunta a los turistas, ¿no? De qué les parecía el centro histórico, y el tema de la suciedad fue uno de los principales indicadores, ¿no? Okay. ¿Y volverías a venir? No, pues es que es muy sucio, desordenado, tal. Entonces sí, decir que una ciudad está enferma, pues también tiene muchos factores, ¿no? ¿Qué hace una ciudad? Sus ciudadanos. Y la responsabilidad que tiene el ciudadano frente a su propia ciudad. Importante eso. Sí, porque si ves yo creo que todos conocemos un vecino que saca su basura fuera de tiempo. Hemos visto alguna vez a alguien que avienta una basura desde el coche. Claro. Entonces, para una buena ciudad se necesita una buena ciudadanía sí o sí. Definitivamente. O sea, de repente asumimos mucho el papel de la arquitectura, es la que forma las ciudades. Sí y no. Formamos el ambiente construido. Pero hay un gran punto de que el ciudadano también forma a la ciudad. Efectivamente. Fíjate que tengo una filosofía en el ámbito empresarial de que digo, porque luego ya ves que las vacantes, ofrecemos excelente ambiente laboral. Y yo con mis equipos de trabajo les digo, no, el ambiente laboral no lo hace la empresa, lo hacen los colaboradores. Si me vino esto que mencionas tú, la ciudad la hace el ciudadano, entonces... de la misma forma, de manera individual, y es lo que también me platicó con la gente, si nosotros hiciéramos el cambio de manera individual, un impacto importante haríamos de manera general. Pero ahora la pregunta también, digo, porque se suena muy heroico decir, vamos a rescatar la ciudad o lo que sea, ¿qué tanto colabora el Estado con ello, desde tu perspectiva? ¿Qué tanto colabora el Estado? Es una, pero también el tema de los esfuerzos individuales, ¿no? Que se ven mermados de repente por la colectividad, de yo separo mis residuos, yo hago esto, pero pues nadie en la colonia lo hace, entonces lo tiro y se revuelve. Yo diría que son fundamentales los esfuerzos individuales. Okay. A pesar de que parezcan poco efectivos, el hacerlos ya es un paso hacia adelante. Sí. A pesar de que la colectividad de repente no. Entonces yo defendería eso, ¿no? O sea, todos tenemos nuestro grano de arena que se pierde en la marea, pero no dejar de ponerlo. Okay. Y ahora viene el apoyo, ¿no?
Pues mira, hay políticas, hay usos, pero también somos necios ante la ley, porque hay una ley de manejo de residuos, hay una ley de contaminación de salidas de aguas residuales, pero también intuitivamente muchas veces se busca pasarse la ley o no, o simplemente que te vengan a decir, oye, separa tus residuos porque si no, se te va a multar en tanto. O sea, si no tenemos también estos mecanismos de monitoreo y hasta de castigo, como que también no somos tan proactivos en ese aspecto. Ok, desde el sentido del activismo ecológico, entonces consideras que tenemos una gran responsabilidad de manera individual. Yo creo que la responsabilidad es individual. Perfecto. No podemos decirle, o sea, sí, porque pagamos impuestos, de que la responsabilidad es del gobierno. Claro. Pero cada quien es responsable de su propia persona y de cómo vive su vida. Claro. Si esperamos que alguien llegue y nos arregle todo, pues no va a pasar. Sí, no. Si no tomamos si no tomamos nuestra forma de actuar como nuestra propia responsabilidad, nada va a cambiar. Exacto. Oye, y este tema, o sea, se puede hacer, digo, porque no es que estemos saliendo del tema, digo, eso es importante, me quedo con esta parte de la responsabilidad individual, me lo quedo para aplicarlo y replicarlo, definitivamente. ¿Qué hay con el tema ético y los arquitectos y el ambiente? Sí actualmente, ¿tú cómo ves a la comunidad de arquitectos? ¿Sí lo promueven? ¿No lo promueven? ¿Les vale? Pues mira, todos estamos sujetos a una ley de construcción. En teoría, todos tenemos que respetar las plantas que existen, el árbol que existe, todos los elementos naturales que existen en nuestros terrenos, ¿no? Pero de repente tú te enteras de cosas brutales, ¿no? Pues por ejemplo, ¿cuántos ecocidios no ha habido en los últimos desarrollos inmobiliarios? Que tú vas pasando por la ciudad y dices, bueno, esta calle, ¿por qué le falta árboles, no? Y a los pocos meses empieza que la torre de los edificios, que el nuevo Walmart, que la nueva farmacia, que el nuevo Oxxo. Entonces, pues sería necio de mi parte decirte que sí, obviamente se cumple con todo, cuando vemos una realidad que no. O sea, sí, lo veríamos. ¿Qué puede hacer un arquitecto joven para no caer en esa trampa del inversionista que trae dinero y detenerse al decir, no, espérate, primero tenemos que hacer que cumpla esto o es definitivamente muy complicado detener esa parte de esa... Mira, hay muchas formas, ¿no? O sea, viéndolo, se me fue el nombre del arquitecto, pero hay una cita muy interesante. Okay. Que dice, para que haya un buen proyecto, se necesitan de dos elementos. Un buen arquitecto y de un buen cliente. O sea, va muy de la mano, o sea, la demanda con quien produce el diseño. Eso por un lado. Y ya viendo el lado un tanto más positivo, pues también tiene sus ventajas formar proyectos que abracen los sistemas ecológicos, ¿no? O sea, más allá de la medallita de sustentable o la medalla de verde o lo que tú quieras, genera espacios muy amenos. Claro. O sea, también hay una plusvalía en esos entornos. Entonces, ¿cuál es el papel? Pues entrar en la negociación. O sea, también en el aspecto de negociar con el cliente o al que genera la demanda, de que hay una plusvalía en eso. Ahora sí que venderle la idea. Claro. Porque ¿qué es lo que quiere? Sacarle el mayor rendimiento de su inversión. La mayor parte del tiempo, ¿no? O sea, nadie te va a decir, oye, quiero perder el 40% de lo que me costó el terreno en dejarlo libre, ¿no? Pero también entender que eso tiene una plusvalía, que también le va a dar un valor agregado a lo que haga. Okay. Defender esa postura, Por ¿no? supuesto. Desde este proyecto de bifurcaciones, ¿cuál ha sido como el mayor éxito o el mayor impacto que han tenido como grupo colectivo activista? Pues mira, hemos dedicado mucho a la parte de difusión. Entonces, participar en diversos foros para muchos públicos, diferentes edades. De repente creo que ese ha sido uno de los éxitos, la capacidad de poder compartir la información, porque muchas veces, te platicaba que esto viene de una tesis doctoral. Entonces, muchas veces ese tipo de contenido se queda en el ámbito académico. Sí, claro. Entonces, llevarlo a diversos foros, con personas desde grupos vecinales hasta grupos más formados, pues ha sido súper interesante.
Okay. Y ya en el ámbito un poco más arquitectónico, ahorita me quedé pensando mucho, Uh-huh. pues ya integrar todas estas estrategias en proyectos arquitectónicos de vivienda, Claro. donde no solo se respetan los ecosistemas, sino también se generan medios productivos. Claro, claro. De integrar que los huertos, hortalizas, de repente animales de traspatio, integrarlos a la forma de vida, ¿no? de las personas. Sí, justo, Pedro, la finalidad que tenemos con este medio de comunicación es eso, que de pronto nos quedemos pensando, analizando, oye, a ver, yo me quedé ahorita con el tema de la responsabilidad individual, ojalá varios nos quedemos de esta misma forma, como tú también desde el área de la arquitectura digas, oye, ¿de qué otra forma podemos aterrizar la arquitectura? ¿Qué otras corrientes existen? ¿Cómo se las podemos hacer llegar a los jóvenes? ¿Cómo las pueden explorar? ¿Cómo las pueden explotar también de manera también con propósito? Que es importante el propósito también, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, no pararnos de la parte ecológica, pero más bien de la naturaleza. Llamémosle naturaleza, porque al final de cuentas ese es donde provenimos, ¿no? Pedro, vemos un Cuernavaca algo desgastado, algo descuidado, poco evolucionado. La pregunta es de quién es la responsabilidad. Ya hablamos un tema de lo individual, pero toda esta parte visual, ¿tú crees que venga la responsabilidad recaiga en el Estado o también recae en la responsabilidad de los arquitectos o de quién viene? ¿Cómo la podemos salvar también? Sí, porque es impresionante, ¿no? Sí. ¿Cómo ha cambiado la imagen urbana de Cuernavaca en los últimos 5 años, 10 años y 20 años? Ha sido brutal. O sea, tú platícale, o sea, basta con escuchar a alguien que lleve aquí 40 años viviendo, sí. Te va a decir que el cambio ha sido brutal y no para bien. Okay. Hay una responsabilidad grande de parte de gobierno, porque es también quien aprueba los proyectos. Sí. Te preguntaría yo, en los últimos 20 años, ¿cuántos parques se han construido? No. Bueno, hay un par, ¿no? O sea... Sí, digo, pero no digo, a la gente, si le haces la pregunta, a la gente más bien se le viene a la mente las plazas que hay. Ese es el gran contraste, ¿no? ¿Sabes? O peor aún, ¿cuántos supermercados nuevos hay? Ah, eso sí. Otro puñado, o sea, sí, no dejan de haber, cada 5 años hay un nuevo Walmart. Sí. Y un Walmart que pues, es una superficie enorme que rapa el terreno, aplana, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente, todo eso son permisos avalados por municipio. Claro. Entonces, ahí está la responsabilidad de qué tipo de ciudad quieres construir. O una ciudad llena de centros comerciales, de plazas comerciales, en la ciudad que era reconocida como la eterna primavera. Claro. Ahí hay un tema de que no hay una planeación urbana fuerte a futuro en un plazo largo. A un plazo largo de 20, 30, 50 años, ¿no? Buen punto. Acabas de mencionar algo importante. ¿Qué tipo de ciudad es la que necesitamos en Cuernavaca? Lo que ya es, lo que siempre ha sido, la eterna primavera, la ciudad de las... ¿Cuántas barrancas tenemos en Cuernavaca? Son varias, no me acuerdo el número. 138. Ve. El clima exquisito del cual se caracterizaba, porque ahorita ya también tenemos 4 climas en el transcurso del día, que uno dice, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con Cuernavaca? Entonces, la pregunta entonces sería, ¿qué tipo de ciudad queremos y tenemos que construir? ¿Qué queremos y qué necesitamos? Exactamente. Porque también, sí, si tú le preguntas qué quieres al desarrollador, te va a decir, pues llénalo de torres, pero también necesitamos una ciudad que pueda dialogar con su entorno, que es muy complicado. Cuernavaca es una bajadota. Sí. ¿Cuántos problemas no tenemos de inundación, de deslaves, de corrientes muy fuertes? El año pasado, ¿no? Los videos de la ruta siendo arrastradas era impresionante. Sí. Entonces tenemos una ciudad con un contexto súper complicado y pareciera que los que están tomando las decisiones van remando para el otro lado. Ok. Somos una ciudad también de servicio. Ofrecemos servicios educativos, servicios turísticos. Sí. Entonces hay una población pendular muy importante que nutre a la ciudad. Claro. Es muy complicado, es un problema interesante. Sin embargo, pareciera que pues, no se está abordando con esa magnitud, ¿no? Se ve un terreno baldío y pues ya es un Walmart. Se ve un terreno baldío y es otra farmacia, al lado de otra. Sí, claro. Tenemos este gran fenómeno, ¿no? De poner un Oxxo al lado de un Oxxo y al lado de un 7-Eleven. Una farmacia del ahorro, similares. Entonces, como que tampoco se ve que hay una estrategia comercial importante respecto al territorio. Claro. Ok, ojalá este mensaje llegue a las instancias correspondientes para regular esta parte y sobre todo
digo, se va a escuchar trillado, ¿no? Pero rescatar ese Cuernavaca del que mucha gente se acuerda, o nos acordamos de aquel entonces, y como dices tú, gente que ya ha vivido hace 40 años en Cuernavaca y platica y se emociona de cómo era sus espacios verdes. Ojalá podamos rescatar algo de ello y que definitivamente todos colaboremos, ¿no? La palabra sinergia es importante en esto. Y justamente la pregunta siguiente, imagínate que pasen 50 años y que esta nueva generación de arquitectos que identifican Cuernavaca y otras ciudades, por supuesto, que nos van a escuchar en otras partes de la República y quizás del mundo, ¿tú crees que estas nuevas generaciones agradezcan lo que ya construimos el día de hoy o nos reclamen por lo que dejamos para su entorno? Que mira, generalmente yo sí tengo una tendencia más hacia el pesimismo, te tengo que confesar. Okay. Entonces, yo creo que sí nos espera un reproche fuerte. A todos, ¿no? Porque te digo, la responsabilidad yo digo que es de todos. Sí, sí, sí. Entonces, y la gran pregunta, ¿no? ¿Qué se le está dejando a las nuevas generaciones? Pues la respuesta es que es incierto, pero yo sí pienso que está más cargado hacia el ámbito negativo. Lo vemos ahora, ¿no? Cómo ha cambiado la temporada de lluvia, cómo ha temporada de estiaje, el calor, el frío, sí. Las lluvias torrenciales. Y no se ve que vaya a parar, porque tampoco estamos haciendo nada para cambiarlo. O sea, es una condición que activamente nos quejamos, pero pasivamente actuamos. Sí. Entonces, esta prospección a 50 años, pues yo te diría, ojalá sigamos acá, en el sentido de que puede ser catastrófico, ¿no? Claro. Yéndonos a un lado más optimista, pues pensemos que las nuevas generaciones, ojalá nos reconozcan como este inicio de un cambio tardío de forma de actuar, claro. de un cambio de forma de ser ciudadano. Claro, claro. Entonces, ese sería un tanto como que la parte esperanzadora, ¿no? Que podamos ahora empezar, no solo empezar, sino ya realizar este cambio. Hay una idea muy sonada, ¿no? De ya pasó el tiempo de la educación ambiental. Ya educar ya no nos va a dar, porque educar es para el futuro. Claro. Ya estamos en ese punto donde no podemos, ya no se trata de educar, sino de actuar. ¿Qué tipo de arquitecto es el que tiene que morir ahora para que en el futuro se pueda sobrevivir? O sea, para que ese arquitecto siga adelante. Yo diría que las formas de pensar que ya no son las recomendables, ya no son las que nos permitirían pensar en un futuro mejor, son en estas necedades un tanto egocéntricas de negarse a interpretar el sitio de este famoso diseñador de escritorio, ¿no? Que hace su edificio impecable en una realidad natural pues, desconocida, ¿no? Claro. En estos grandes proyectos que llegan, aplanan, hacen sus muros de contención, meten su plancha en concreto y de ahí para arriba, sino en una arquitectura que dialoga de una manera más sensible con lo que ya existe. Muy bien. Y en todos los rubros. En todos los rubros, sí. No nada más en la arquitectura. Yo considero eso que acabas de decir, que debería de aplicarse en todos los sentidos. Yo pienso que sí. No son mis campos, por eso tampoco, pero cualquier cosa, ¿no? O sea, pensar de una manera más sensible en el usuario, en quién lo va a usar. También este tema de la obsolescencia programada, ¿no? Se hacen las cosas para que duren X tiempo y ya compres otras, sino más bien se hacen las cosas para que la persona sea feliz usando, que se sienta satisfecha, que le sirva, que le funcione y le dure todo y le dure mucho tiempo. Arquitecto, para concluir, digo, la verdad es que fue bastante amena esta charla. Creo que se dijo lo que se tenía que decir. Y para concluir una dinámica, respóndanos o respóndenos con una sola palabra lo primero que se te venga a la mente a las siguientes afirmaciones o preguntas. A ver. ¿Vale? ¿Dibujo a mano o render con inteligencia artificial? Dibujo a mano. ¿El peor enemigo de un arquitecto? ¿El ego, presupuesto o tiempo? Presupuesto. ¿Concreto o vegetación? Vegetación. Una obra de arquitectura en Cuernavaca que todos deberían de conocer. El Tepanzolco. Ok, el auditorio. El auditorio Tepanzolco. Está muy hermoso, sí, sí, sí. El mito más grande de la carrera de arquitectura. El de la creatividad. Ok. ¿Enseñar o diseñar? Solo porque tú lo pones así. Pero yo diría que diseñar. Ok, ok. En una palabra para ti, ¿qué es la arquitectura? Servicio. Perfecto. Pues esta ocasión platicamos con Pedro Huereca. Gracias nuevamente por acceder a acompañarnos en esta ocasión. Por cierto, estamos grabando en Cuernavaca, en el Hotel Restaurante
Calablanca. Visítenos, están aquí sobre la avenida Compositores. Vamos a poner por aquí la ubicación para que los conozcan. Tienen una extensión vegetal también muy bonita. Justamente hoy vinimos a platicar acerca del tema ecológico y lo hicimos en un espacio que también tiene que ver con ellos. Es que visítenlos, por aquí vamos a poner sus datos para que reserven con ellos y que se den su espacio para conocer Cuernavaca. Si estás escuchándonos en otra ciudad o incluso en otro país, no dudes en reservar. Y si eres local, vente a los desayunos porque también está riquísimo. Así es que, pues, arquitecto, te agradezco mucho la invitación y esperemos que no sea la última vez que platiquemos de esos temas. Creo que nos aventamos una buena charla. Da para mucho más y definitivamente esperemos que también nos convirtamos en ese factor de cambio individual. Con esto me voy. Que también aquellas personas que sus hijos están interesados en estudiar arquitectura, que este tema y que lo que platicamos y desmenuzamos en esta ocasión sea de valor para ellos y que sea el parteaguas, ¿no? Y que definitivamente seamos ese factor de cambio individual. ¿Cómo te despides de nuestra audiencia, arquitecto? Pues esperemos que sea hasta pronto. Exacto. Esperemos que la discusión es muy variada, siempre es ameno platicar de arquitectura, platicar de estos temas. Y bueno, pues muchísima suerte si estás a punto de ingresar a una universidad o estás pensando en estudios universitarios. Mucha suerte, mucho ánimo. Vale mucho la pena, te digo, y piensa que es un gran momento, disfrútalo. O sea, también es pesado, es una gran decisión, pero hay que disfrutarlo. También que se vuelva algo ameno, un nuevo reto. Es normal tener miedo, es normal tener ansiedad y todo esto, pero pues es la ventaja de, solo así sabes que te estás poniendo a prueba. Entonces, pues mucho ánimo con eso. Muchas gracias por tu mensaje. Y pues chicos, esto fue Desmenuzado Podcast. Nos vemos en el siguiente capítulo y síguenos y comparte.